Los que son más estables son los que han nacido en papel y derivan hacia el formato digital. Pero aquí en Chile han existido experiencias de medios de prensa que aparecen, son buenos y desaparecen como tal porque no tienen financiamiento. ¿Ya? Ahora, lo otro, cuando ya estamos trabajando en lo que es una explotación propiamente tal de un archivo de prensa, un hecho noticioso es cubierto por diversos medios de manera diferente. Nos damos cuenta que esto es como un rompecabezas. O sea, lo que entrega un diario, y notamos que falta, por dar un ejemplo, un tema de narcotráfico, ¿ya? Que sucedió, qué sé yo, en Arica, un decomiso de droga, y esa droga llegó desde un país vecino. ¿De qué país vecino? Lo más probable es que aparezca en un diario regional, que en realidad esa droga venía desde Bolivia. Y si yo voy a un diario boliviano, al revés van a decir fue capturado una banda de narcotraficantes en Arica cuya droga había salido de Santa Cruz. Y así voy armando una historia en torno a un hecho de una manera más consolidada. ¿Ya? Verificación es importante. Esto más bien está orientado a cuando hay un archivo de prensa dentro de un medio de comunicación. O sea, el periodista cuando va a cubrir un tema político, ¿ya? Y necesita hacer una biografía de un personaje X, tiene que verificar si lo que recuerda, si es un periodista especializado en el tema, recuerda, tiene que verificarlo realmente si las fechas corresponden a su recuerdo o no. Si realmente fue diputado y si ganó por tanta mayoría como él lo dice en este momento. Entonces el archivo me sirve para verificar datos. Permite contextualizar, en el área de la investigación, contextualizar lo que sucedía en el momento, o cuando estamos hablando, perdón, volviendo al tema de un hecho de narcotráfico en Arica, ver, digamos, cómo era la actividad delictual en torno al narcotráfico en aquel entonces en la zona norte. ¿Ya? Ahí yo puedo revisar, no sé, revisando quizá un mes, 2 meses de noticias sobre el tema, bajo un descriptor que después lo vamos a ver, narcotráfico, cruzarlo, voy a poder decir qué estaba sucediendo en un momento determinado en la primera región. ¿Ya? Bueno, la investigación claramente, o sea, un archivo de prensa está ahí para la investigación, esa es realmente la herramienta más importante. Y apoyo visual lo puse ahí sencillamente porque en un archivo de prensa, dentro de un medio de prensa, la noticia obviamente va acompañada de una fotografía. La fotografía también tiene que ser tratada igual como una noticia, igual como un hecho noticioso. O sea, una fotografía también sucedió en un lugar determinado, hay actores, hay condiciones donde se dieron, todas esas 7 preguntas también están en una fotografía. O parte de esas 7 preguntas. Humberto, ¿puedo hacer un comentario? Diga. Quiero dar otro ejemplo en relación a la verificación. Cuando estamos en periodo de elecciones, para preparar los debates los políticos recurren mucho al archivo de prensa, en el fondo para investigar qué ha dicho mi contrincante en relación a tal tema, y ahí es cuando citan. Claro. Usted dijo tal cosa en tal momento. Ese es un ejemplo. Otro es en relación al apoyo visual. Habían medios de comunicación en que antes no se guardaba el papel, ¿cierto? Sino que estaban en rollo, ¿cierto? En cinta, microfilm, y quedaba solamente el respaldo de la foto. Por lo tanto, a partir del apoyo visual se podía lograr saber en qué fecha había sido publicado, claro, y ir a la fuente específica del número. Porque el papel no existía, porque era el tipo de papel, no se moría. Sí. Y ahora me dice, la verdad que era una buena estrategia de búsqueda realmente de ciertas fotografías, donde están los datitos de publicación. Sí. Voy a contar algo que esta información la pueden recuperar en mi biblioteca. Porque yo trabajo en archivo de prensa y precisamente toda esta batalla que hay entre los contrincantes se da mucho, pero nosotros tenemos sobres de recorte de prensa donde está toda la información. Entonces es muy fácil de verificar. Es más fácil que ir al diario. Porque además lo tenemos por tema. Entonces hay muchas personas que vienen por un tema o por una noticia determinada y se encuentran que el sobre tiene cosas que son mejores que las que vinieron a buscar. Sí. Porque está todo. Sí. ¿Dónde trabaja?
en la Biblioteca del Congreso Nacional. Ah, ya. Por eso le digo, o sea, todo ese apoyo lo tenemos. Del año 49. Sí, no, sí. Estuvimos almorzando la semana pasada con gente del Congreso. Ahora, archivo de prensa, ahí tuvimos una discusión con algunos archivistas, ¿de acuerdo? Claro, en realidad nosotros hablamos de archivo de prensa, pero puede tener otro nombre, o sea, es el concepto que hay que entender, ¿cierto? Ahora, a mí me gusta esto, centro de documentación de prensa, porque en el tema de tuve trabajar en la tercera ahí, cuando esta cosa de verificar datos, todo esto, de repente se requiere un almanaque, ¿ya? Se requiere un diccionario de la Real Academia de Lenguas, se requiere, ¿qué más? Hay tantas cosas, directorios de empresas, guías ciber. Entonces, es más allá de guardar el recorte de prensa, es además apoyar, en este caso al periodista, en un montón de batería de información que él requiere, ¿cierto? Hasta de repente reconocer cuáles son las banderas de un país. ¿Sí? Hay tanto. Entonces, bueno, pero esto podría ser una buena tarea que podríamos dar muchos nombres más de lo que es un archivo de prensa. En realidad esto está un poquito como desfasado, pero así lo entendemos en general dentro del gremio. ¿Ah? Yo diría que las nuevas generaciones ahí son las que tienen que dar otros nombres. Base de datos periodística, base de datos de información de prensa, sistema de información de fuente abierta. Hay mucha creatividad en estas cosas, pero el concepto es lo importante. En términos muy simples, muy esquemáticos, ¿ya? Importante está en esto, porque decimos de que hace 20 años, yo entré a estudiar biología del 85, como ha pasado el tiempo, la gran preocupación de nuestra profesora era la información escasa. ¿Dónde estaba la información? ¿Ya? ¿Dónde estaba la información? Pero ya se hablaba de la recolección de información, pero era escasa. Y en este momento, cuando hablamos de información noticiosa, en realidad hay mucho. Hay herramientas además poderosas como Google, como News Google, que permite personalizar lo que son mis búsquedas, ¿ya? Y que da la sensación de que encuentro todo. Ahora uno no tiene que olvidar de que cuando yo estoy buscando en Google, estoy buscando sobre un porcentaje dentro de la web. Además, si estoy buscando en .cl, estoy buscando más bien estoy buscando en español, ¿ya? Entonces, yo he escuchado esto de personas profesionales, importantes, que dicen, oye, no aparece nada en Google. O sea, como diciendo, no existe la información, ¿ya? Ahí estamos fallando, porque cuando empezó hace unos 2-3 años Google con esta sección que era el News Google, que recoge alrededor de 700 publicaciones en Iberoamérica. Uno puede revisar en Estados Unidos, en Inglaterra, qué sé yo, pero para Iberoamérica son 700 publicaciones las que están siendo indizadas dentro del Google. Pero también que nosotros explotamos bastante lo que era el News Google, nos hemos dado dando cuenta de que han ido desapareciendo algunos medios. Los medios más importantes han ido desapareciendo, ¿ya? Ahí hay un tema que sería largo explicar, pero está de que a lo mejor estaban perdiendo demasiado a sus clientes, porque son publicaciones además a las cuales se llega con suscripción. Pero entonces tenemos mucha herramienta, tenemos mucha información, pero tenemos que elegir información que sea realmente válida para nosotros, que recoja esas 7 preguntas que estábamos hablando. Porque nos damos cuenta de que en esta búsqueda, cuando buscamos medios de prensa, recogemos el hecho noticioso, pero no es bueno, no está bien respaldado, no nos da seguridad. Entonces, el proceso de selección en archivo de prensa tiene una connotación tremenda, porque tampoco yo puedo estar creando una inmensa base de datos, en algún momento inmanejable, y la única forma de superar eso es con una buena selección, ¿ya? Bajo buenos parámetros. Por eso es importante también, cuando ya decidimos, o sea, hay 2 caminos. Uno, un camino en el cual yo llego a trabajar a una biblioteca, llego a trabajar a una empresa, y llego con la idea de un archivo de prensa. Bien, ahí habrá que definir parámetros de selección, ¿ya?
es como punto de partida. ¿Qué voy a seleccionar? Primera, barrido temático. O sea, si estoy en un colegio católico, o sea, el Colegio Sagrado Corazón, y quiero no hay archivo de prensa, y yo llego como técnico en biblioteca y digo, ya sabe que en realidad podríamos crear un archivo de prensa, porque aquí el colegio igual es un colegio importante, toda la cosa. Bueno, ¿qué vamos a seleccionar? Empezando, deporte lo tiraré fuera, ojo, a lo mejor donde el colegio participa en básquet o participa en esto, a lo mejor es importante. Entonces hay que fijarse estos parámetros de selección, y eso obviamente se logra con un buen comité dentro de la institución para decidir qué es lo que quiero seleccionar, porque además quiero saber a qué público quiero llegar, ¿cierto? Almacenamiento, ¿ya? Aquí hay un tema tecnológico de por medio, o sea, en qué, hablemos ya de software, no hablemos, porque aquí hay una cuestión histórica, ahí va a haber lo más probable una reconversión, pero en estos momentos, ¿bajo qué software, en qué software voy a manejar mi base de datos para recuperar? Porque la ventaja que nosotros trabajamos con Eugenio, nos tocó trabajar también en los tiempos que se trabajaba en carpeta, en archivo. Y es bueno, o sea, así ha funcionado los grandes diarios por mucho tiempo. Sin embargo, uno ahora se da cuenta que con los nuevos sistemas, la gran ventaja es que uno puede cruzar información. O sea, hay noticias que parten siendo delictuales y terminan siendo temas políticos, ¿ya? Y de repente pasan a otros niveles de corrupción, qué sé yo. Pero me acuerdo cuando murió, hubo un asesinato y después se fue descubriendo un tema ahí de la cutufa, ¿te acuerdas? Claro, o sea, empezó como un tema delictual, y resulta que si yo tengo mi archivo, esto queda en delincuencia, lo más probable, está el asunto, pero después aparece en un tema de delito económico, y después al final aparece vinculado en Fuerza Armada y toda la cosa, y después cuando quiero recuperar, hacer una investigación, cómo cruzo una información, ¿ya? Entonces, la ventaja de un archivo de prensa en un medio digital es que yo puedo cruzar información por descriptores temáticos, por lugar geográfico, por fecha, por fuente, por actores, y cuántos elementos más yo defina en mi base de datos. Procesamiento, depende. O sea, ahí yo veré mi usuario, ¿para qué quieren esta información? Si el usuario lo voy a tener en mi oficina, en mi biblioteca, o va a ser un usuario remoto, porque mi sistema va a estar online, ¿ya? En esos casos tiene que ser un sistema bastante intuitivo, cosa que no me esté llamando el usuario a decir, oye, ¿cómo busco la información? Sabe que se me olvidó cómo se buscaba. O sea, tiene que ser intuitivo, y tengo que aprovechar todo lo que son la nueva tecnología con los principios de usabilidad, que ahí usted le puede hablar de mejor forma el tema, pero que de alguna otra forma nosotros hemos intentado hacer eso, porque nosotros los usuarios no los tenemos al lado nuestro. Entonces sabemos que están recogiendo información, están explotando la base de datos, más de 1 millón de documentos que hay. Nosotros no vamos a dar, el nombre antes de una colega, no vamos a dar el nombre de un medio de prensa que nosotros vimos cierta experiencia de archivo digital de prensa, y que basaban mayoritariamente su estrategia de búsqueda en texto libre. Nosotros lo vimos cuando iban con 20.000 documentos, y ya observamos nosotros, hicimos mención de que la recuperación no era lo mejor. A los 6 meses, 7 meses, ese proyecto se abandonó, y se invirtió mucha plata en eso, ¿ya? Porque no estaba bien estructurado, ¿ya? O sea, en archivo de prensa, la búsqueda en texto libre es un apoyo más. Hay que utilizar los principios de la bibliotecnología, los descriptores, lo que utilizamos en el libro. Sin embargo, a propósito de lo mismo, sin también entrar en detalle, yo les podría decir de que la receta 100% bibliotecaria para archivo de prensa fracasa. ¿Ah? Lamentablemente en Chile, eso para ti, Guillermo, es importante que en las carreras en Chile la archivística sea también importante de apropiar como parte de nuestra malla curricular, ¿ya? O sea, uno va a países vecinos y te das cuenta que existe la carrera de archivística y la carrera de bibliotecología. Y la archivística, o sea, el archivo de prensa yo diría que está como al medio, con técnicas de archivística
y con algunas técnicas de bibliotecología. Pero si yo voy a procesar esto, no sé, disculpándome a la Universidad Católica, a mi querida amiga, en formato MAR, con toda la normativa que requiere, regla de catalogación 2, y qué sé yo, que el personaje, no sé, el deportista destacado del año, ver que en realidad cuál es el nombre verdadero, porque cuando nació y todo eso, obviamente perdemos tiempo. Aquí en el archivo de prensa el tema de oportunidad. Nosotros trabajamos, como decía Eugenio, 350 noticias diarias. Esas noticias tienen que estar... ¿Hay formato mal para archivo también? Sí, estamos de acuerdo, pero yo digo el procesamiento como tal, o sea, esa rigurosidad que a veces es necesaria. En archivo de prensa, no. Volviendo al tema, o sea, son 350 noticias que nosotros tenemos que tenerlas a como dé lugar a las 10, 11 de la mañana. Eso significa que a las 5 de la mañana, que a las 4 de la mañana hay gente trabajando ya en el tema y están trabajando sobre la marcha, asumiendo de que ese 3% que nos hablaba Alejandro Burgos de los errores que podían haber, que yo siempre lo ocupo el 3%, porque todo error que hay en mi base de datos cae en ese 3%, ¿ya? Todo cae ahí. De que aquí podría ser un poquito más alto, de repente los márgenes de error, y después uno puede volver sobre ello para hacer un buen control de calidad y tener buenas herramientas para ir mejorando. Pero el procesamiento de archivo de prensa es contra el tiempo. O sea, la oportunidad de información es importante. Si yo entrego esas 350, 300 noticias, las entrego a las 8 de la noche, eso no sirve para la toma de decisión. Bueno, la explotación puse tanto como discusión como búsqueda, pensando, y pueden ser ambos, pensando en que voy a tener una atención local, voy a tenerlo en mi PC y archivo de prensa, o sencillamente voy a estar en un sistema online, incluso a lo mejor ni siquiera... ¿Estamos? Sí. Dame 3 minutos. Discúlpenme el tiempo. 3%. No, muy rápido. Estos son las áreas en las cuales eventualmente uno puede insertar un archivo de prensa. Este no es el centro de documentación, por si acaso. Vamos a tener que pasar rapidito esto. Ahí hay una noticia que salió hoy. ¿Ayer? ¿8? ¿Hoy a cuánto estamos? 8. Bueno, pero ahí quizás podríamos partir por eso. Pero ahí hay algunos campos, hay algunos campos que definen cómo se escribe una noticia. Tenemos un autor que sería un periodista, el medio si es escrito online, el lugar, el título, ¿ya? Un resumen, el género, si es noticias, si es crónicas, si es entrevistas, identificadores, que es un tema como más global que lo que son los descriptores. Los autores previamente tal, tenemos aquí a Adolf Hitler y al autor del libro, lugar geográfico y obviamente un link a la noticia, ¿ya? Y hasta ahí no me llegamos. Vamos, a 2 minutos se termina el CD, por eso. Ya.